Profe, así como usted estaba hablando de las facturas, porque un ejemplo, en unas facturas aparece que la empresa se llama Vidrio Andes, Ajá. aparece Vidrio Andes y aparece el nombre de la persona. Ahí Ajá. también en la factura. Hay veces que aparece, pero hay veces, por ejemplo, uno se encuentra que aparece lo que dice usted, Vidrio Andes, pero esta es el NIP de la persona y no está el nombre, ¿ya? Entonces, muchas veces veo que los auxiliares van y colocan Vidrio Andes con ese NIP, ¿sí? Y resulta que no es así. Por ejemplo, en la página del RUT, ustedes pueden digitar ahí en su computador, se digitan, por ejemplo, en Google, consulta estado del RUT. Entonces ahí les aparece directamente un enlace de la DIAN, donde ustedes digitan el NIP que aparece en esa factura y ahí les va a dar el nombre, ya sea persona natural o persona jurídica, ¿sí? Entonces ahí hay que tener ese cuidado para no Sí, profe, estar, porque en para algunos sí colocar dice, lo que es. sí, en algunos sí dice el nombre de la empresa y el nombre de la persona, pero en algunas Sí, no dice. pero si no tienen el cuidado, sí, debe ser así, uno debe colocar, pero yo sí he visto que hay gente que saca las facturas y coloca como tal el nombre comercial y coloca en la cédula. Entonces, pues como uno ya sabe, uno consulta en la DIAN y coloca el nombre que es. Eso para efectos de qué, lo que le estaba mencionando, de la exógena, de los reportes, ¿sí? Porque cuando yo hago una exógena, yo tengo que reportar a la persona con su cédula, con su NIC correctamente y con sus nombres completicos. O si es la empresa, ya es una razón social, ¿sí? Ya es la razón social completa. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta el momento? Hasta Profe, una ahora. pregunta, las SAS, ¿cuántas personas pueden tener en sociedad? No, no hay un límite. Puede ser mínimo, usted es una sola, puede generar una SAS, ¿sí? Y pueden tener varias personas más. Pero la ventaja de eso es por eso, que usted sola se puede constituir en sociedad, ¿sí? Esa es la ventaja de la SAS. Y obviamente cuando usted solita se constituye como sociedad, las ventajas que ofreció es que su patrimonio responde hasta donde están los aportes de la SAS, ¿ya? Eso es como para blindar también uno los negocios, porque recuerde que cuando nosotros somos personas naturales y hacemos negocios, ahí todo está involucrado, todo nuestro patrimonio, respondiendo por ese negocio. Entonces, si nos embargan todito, todo lo que esté a mi nombre, porque yo hacía negocios a nombre de Luz Karime Quintero, y todo lo que Luz Karime Quintero tenga, pues todo me lo van a embargar. Las personas jurídicas responden hasta su patrimonio, el que tenga la sociedad. ¿Listo? Por eso eso fue uno de las novedades y de las buenas cosas que se tienen al tener una SAS. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Ah, No, señora. Bueno, continuamos. Entonces ahora vamos a tener acá, vamos a tener según el tamaño de la empresa. Según el tamaño de la empresa. Entonces nos está hablando que la ley 905 de 2004, en su artículo 2, nos está hablando de que son micro, las familiaempresas, la pequeña y la mediana empresa, ¿sí? Aquí, esta segregación o esta clasificación se está dando por lo que, teniendo en cuenta dos factores, el personal, o sea, el número de trabajadores y los activos de la empresa, ¿ya? Teniendo en cuenta esos dos factores. Entonces, por ejemplo, nos dice que una mediana empresa es entre 51 a 200 trabajadores y el capital que debe tener o los activos de esta empresa debe estar entre 100.000 y 610.000 VT.
Recuerden que una VT es una unidad de valor tributario, ¿sí? Hoy día la VT en el 2020 está en 36.000 pesos, si no estoy mal, ya les digo, mentiras. Está en 35.607 pesos la VT del año 2020, ¿sí? Entonces quiere decir que yo agarro 100.000 y lo multiplico por 35.607 y me da el valor en pesos, ¿ya? Está hablando también que la pequeña empresa es aquella empresa que tiene entre 11 y 50 trabajadores y que los activos totales oscilen entre 501 y menos de 5.000 salarios mensuales legales vigentes. Aquí ya me habla de salarios. Entonces, si yo quiero mirar eso en determinado año, pues agarro el salario de determinado año y lo multiplico por 501. ¿Ya? Ahora, la microempresa es aquella que no supera los 10 trabajadores y que sus activos totales son inferiores a 500 salarios mínimos legales vigentes. ¿Y una gran empresa cuál es? Pues la que supera los parámetros de la mediana empresa. Entonces volvemos al punto 1, que es la mediana empresa. Entonces la gran empresa es aquella que tiene ya de 201 trabajadores en adelante y que los activos superan las 610.000 VTs. ¿Sí? Ya eso se va, ya lo que supere de ahí se denomina o se cataloga como la gran empresa. Con respecto a este tema del tamaño, hay un artículo, algo nuevo que salió, que fue una definición nueva sobre la mediana, la pequeña empresa y la microempresa, ¿sí? Entonces, ese fue el link que yo les compartí a ustedes para que lo lean, ¿listo? Porque ahora eso lo están hablando desde el término de, primero, la actividad que tenga la empresa, si es industrial, si es comercial, ¿sí? Entonces, y por los ingresos. Ya no las vamos a clasificar por los activos y por el personal, sino que ahora se clasifican por los ingresos y por el sector productivo, por el sector a que pertenece la empresa. Entonces, ese fue el link que yo dejé ahí para que ustedes, por favor, lo revisen. Y mañana, pues, comentamos un poquito antes de continuar con el siguiente tema sobre eso. Pero de igual manera, quería explicarles y mostrarles cómo era que antes se tenía en cuenta eso. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de los comerciantes, ¿sí? Entonces, aquí ya nos vamos a remitir nosotros a lo que es que el Código de Comercio, ¿ya? Entonces, aquí empezamos a hablar del artículo número 10 del Código de Comercio, donde nos dice que son comerciantes las personas que profesionalmente realizan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles, ¿sí? La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona, ¿sí? Entonces, por medio de apoderado es alguien a quien yo le tengo un poder, por interpuesta persona puede ser alguien que me representa legalmente. Entonces, un ejemplo, yo puedo tener una empresa, ¿sí? Pero coloco un gerente. Pero yo ya por el hecho de tener esa empresa, ser dueño de esa empresa, yo ya soy catalogado como un comerciante y estoy realizando una actividad comercial, ¿ya? Una actividad mercantil, ¿sí? Entonces, eso es lo que según el artículo 10 del Código de Comercio es un comerciante. Luego de eso tenemos el artículo 13 del Código de Comercio, que nos está diciendo que para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. Entonces, ¿en cuáles casos son? Cuando se haya inscrito en el registro mercantil, ¿sí? Entonces, el registro mercantil, ¿dónde lo saco yo? ¿Dónde hago esa diligencia del registro mercantil? ¿Dónde la hago?
¿Dónde lo hago, jóvenes? En la Cámara de Comercio. Ajá, sí, en la Cámara de Comercio. Allá es donde yo me registro como comerciante, ¿sí? Ahí Es registra por uno lo ello, que, ¿cómo? ahí se registra como empresa. Sí. Ajá, como comerciante, porque puede que yo vaya como persona natural, Ah, ¿sí? ok. Yo puedo ir como persona natural, ¿sí? Pero entonces yo ya saco un registro mercantil que me cataloga como comerciante porque voy a ejercer una actividad mercantil, ¿sí? Por eso cuando nosotros hoy día los bancos, antes no pasaba eso, pero hoy día sí, usted va a un banco, voy a abrir una cuenta de ahorros, empleado o independiente, no independiente, ¿en qué trabaja? No, en comercio. Ah, bueno, entonces traiga la Cámara de Comercio. No, pero yo no he sacado Cámara de Comercio. Entonces, ya eso es uno de los requisitos, porque si usted dice que es un trabajador independiente, que trabaja en el comercio, como decimos la mayoría de los cucuteños acá, entonces yo tengo que sacar un registro mercantil, ¿sí? Y ese registro mercantil me lleva automáticamente a que yo ya tengo que sacar un RUT, que es el registro único tributario, ¿ya? Entonces yo tengo allá mi RUT también, que es donde la DIAN ya me asigna un dígito de verificación y ya quedo ahí en la DIAN anotadito. Claro que, ojo, y ténganlo en cuenta, para yo sacar un RUT no necesariamente debo sacar una Cámara de Comercio o registrarme, perdón, registrarme en la Cámara de Comercio. No es necesario. ¿Por qué? El registro en Cámara de Comercio es para que yo ejerza una actividad comercial. Me doy a entender, una actividad mercantil. Pero el registrarme yo en el RUT, que es el registro único tributario, es como decir la DIAN ya ponerme a mí un sellito, un código de barritas, tenerme allá en lista, ¿sí? Porque yo puedo, por ejemplo, nosotros que tenemos profesiones liberales, que es la contaduría, los abogados, ¿sí? Todas esas profesiones, uno no necesita ir a registrarse en la Cámara, ¿ya? Uno saca un RUT, ¿sí? Y muchas otras actividades, hasta como empleado, usted saca el RUT, pero no está ejerciendo una actividad mercantil. Entonces, no necesariamente deben hacerlo. Por ejemplo, ustedes pueden sacar un RUT y eso les sirve de mucho porque ya ustedes colocan ahí, yo tengo una profesión, yo tengo mi RUT. Cuando ustedes de pronto presten un servicio, no sé qué oficios tengan ustedes, pero muchas veces cuando uno va a realizar alguna labor y le van a pagar en alguna empresa, le dicen traiga la copia del RUT, por ejemplo, porque usted va a decir, no, es que yo no facturo, no soy responsable de IVA. Ah, bueno, entonces tráigame el RUT, que ahí es donde yo me voy a dar cuenta si usted no es responsable de IVA, si usted no es declarante, ¿sí? Entonces, una cosa no va ligada con la otra. Si yo ejerzo actividades mercantiles, sí, debo ir a sacar mi registro mercantil porque el código 13 me lo está diciendo, que yo debo hacerlo o debo inscribirme para en realidad tener una calidad de comerciante. ¿Listo? También se ejerce el comercio cuando yo tengo un establecimiento de comercio, cuando yo tengo un establecimiento de comercio o cuando se anuncia al público comerciante por cualquier medio, ¿ya? Eso también me da calidad de comerciante. Pero obviamente, yo puedo tener un establecimiento de comercio, pero si yo coloco un establecimiento de comercio y no saco una cámara de comercio, un registro mercantil, ¿me sirve? O sea, claro, yo puedo tener el establecimiento, pero de todas maneras yo en mi establecimiento debo colocar y exhibir el RU y exhibir mi registro mercantil para que mostrar que soy una persona formal y que tengo una actividad mercantil formal, ¿sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, eso es lo que pasa en algunos locales o algunas entidades que las personas montan un negocio y no registran la empresa porque van a decir que le van a cobrar impuestos y que no sé qué más. Entonces, la mayoría de gente no saca ese registro mercantil. Sí,
La gente dice, no me, sí, todos le huimos a los impuestos. Sí, es una lógica. Y la gente sí monta sus negocios, como lo decimos aquí de manera coloquial, esos chuzos y no coloca nada, no se registra, ¿ya? Entonces, la Cámara, ese registro mercantil, por decirlo así, lo que le da a usted es una antigüedad para que usted diga, pueda certificar, mire, yo ejerzo una actividad mercantil desde hace tiempo, ¿sí? Ustedes no se han dado cuenta que la gente muchas veces dice, no, pero yo no quiero es perder la antigüedad. Y dicen, yo no quiero perder la antigüedad. Y pagan la Cámara porque dicen, no quiero perder la antigüedad. Claro, porque puede llegar en algún momento que usted quiera solicitar un crédito o que usted quiera, digamos, postularse de pronto a una convocatoria, algo para proveer cierto artículo. Y muchas veces en las exigencias es demostrar cuánto tiempo lleva usted ejerciendo esa actividad. Y lo que va a decir cuánto tiempo lleva usted ejerciendo la actividad, ¿qué va a hacer? El registro mercantil, ¿verdad? Porque el registro le va a decir desde qué momento usted se inscribió para ejercer esa actividad mercantil formalmente. Entonces eso es lo que uno, digamos, hace con ese registro. Y va año tras año acumulando una antigüedad que le va acreditando decir a usted, yo llevo tantos años en el comercio, 10, 20 años en el comercio, ¿y dónde están demostrados? Ahí, desde la fecha en que usted aperturó su cámara de comercio. Mucha gente sí dice, saque cámara de comercio porque para un préstamo, para lo que sea, a usted le sirve. Bueno, ya para eso es un requisito, simplemente para que usted demuestre que es comerciante, pero no es que el préstamo le va a salir porque los préstamos salen primero con que usted mueva bastante plata en el banco y segundo con que no esté reportado en data crédito, tenga buen puntaje. Pero sí le sirve es para demostrar que usted es comerciante. ¿Y cuánto tiempo lleva usted ejerciendo la actividad mercantil? Entonces eso es lo que nosotros, y eso es lo importante, ¿sí? Porque usted en un papel dice, muchas veces pregunta, hasta en un formulario ¿cuántos años lleva siendo usted comerciante? No, 5, pero lleva una cámara que la abrió hace un mes. Entonces, ¿cómo le van a creer? ¿Ya? Entonces, pues esa parte es importante, que es muchas veces como una plata perdida, por decirlo así, porque en realidad pues uno no sabe qué utilidad tiene eso. Pero bueno, igualmente es un requisito que debemos cumplir y es una formalidad para constituirnos en una actividad comercial. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud o sí? ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? No, No, por el señora. momento no, profe. No, bueno. Luego, en el artículo 19 del Código de Comercio, observamos las obligaciones de los comerciantes. Entonces, vuelve y sale aquí la señorita Cámara de Comercio a desfilar, porque me dicen que una de las cosas que demuestra, mire lo que el anterior artículo nos decía que para poderme calificar es porque yo estaba inscrito. Y ahora una de las obligaciones, pues es esa, matricularme en el registro mercantil. Esa es mi primera obligación si yo quiero realizar una actividad comercial, irme para la Cámara de Comercio, ¿sí? Irme para allá. Y es un proceso, eso es un proceso muy sencillo en ese aspecto, la verdad. Usted se va con su fotocopia de cédula, emplea el 150%, su cédula original, lleva lo del pago, ¿sí? Y eso en un momento a usted allá le llenan los formularios y ya está registrado. Es un paso muy sencillo. Entonces, matricularse, inscribirse en el registro mercantil, todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. Entonces, pues, esta parte ya de libros de registro mercantil, actos y libros. Hoy día los libros contables ya no se registran. Si algunos recuerdan, antes los libros de contabilidad se registraban en la Cámara de Comercio, los foliaban, ¿sí? Y eso pues era un camello, dañar una hoja, cualquier cosa, eso no era así tan fácil. Hoy día para nosotros, gracias a Dios, ya eso no se registra porque, es más, los sistemas contables nos sacan, a los software contables nos dan los libros oficiales, ¿sí? Los libros de contabilidad oficiales. Entonces, pero si es una sociedad, un ejemplo,
estamos, por ejemplo, una SAS, cuando todos los años que hasta más tardar en marzo deben realizar la asamblea de accionistas, ¿qué pasa? En los libros de actas y en el libro de accionistas se tienen que ir registrando todos los actos, ¿sí? Entonces, eso sí hace parte. Por ejemplo, en una SAS si quiere cambiar el representante legal, hay que hacer un acta que hay que llevar a la Cámara de Comercio para decir, mire, cambiamos de representante legal. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo esta parte. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Aquí en este inciso número 3, llevar contabilidad es una de las cosas que aparece cuando nosotros vemos en materia tributaria, ¿sí? Que dicen que que el régimen simplificado, que se denominaba antes, que ahora lo llaman no responsable de IVA, se denominan así, no responsable de IVA, antes régimen simplificado, y en el estatuto tributario dice que no están obligados a llevar contabilidad, sino a llevar un libro fiscal, ¿sí? Eso me lo dice en materia tributaria, pero a mí el Código del Comercio me dice llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Entonces, pues aquí se puede asumir que, bueno, como prescripción legal es que yo puedo llevar un libro fiscal, porque soy no responsable de IVA, pero sí debo llevar mi libro fiscal, ¿sí? A veces las personas creen que porque son no responsables de IVA, no están obligados a hacer registro de sus operaciones, y sí las deben hacer. Y si ustedes leen, que los invito a que lean, a que busquen, el libro fiscal es un libro que debe ir al día, porque recuerden que el estatuto tributario, si no estoy mal y no ha cambiado, si yo llevo mi contabilidad atrasada, la puedo tener atrasada como que hasta 2 meses o un mes, ¿sí? Pero mi libro fiscal sí debe ir al día, ¿ya? Entonces estoy más obligada a estar registrando mis operaciones diariamente. Pero en todo caso, llámese libro fiscal o llámese llevar una contabilidad como tal, con todas las normas contables, debo llevar registro de mis operaciones. Eso es una obligación. Obviamente en la práctica eso no sucede, ¿sí? Ahora, conservar con arreglo a la ley y la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Yo debo conservar la documentación, ¿sí? La documentación se debe conservar durante 5 años, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy llevando la contabilidad, cuando yo tengo facturas, yo debo guardar esas facturitas durante 5 años. Yo no puedo llegar y que, terminó el año y agarré, rompí todo y lo boté. No puedo hacer eso. Yo debo guardar ese registro, por eso a veces las empresas les toca dejar algunos espacios adecuados para hacer el archivo, porque imagínense toda la papelería que puede llegar a mover una empresa y hay que estar guardando año. ¿Listo? Entonces, esa es una de las obligaciones que yo tengo, guardar correspondencia y demás documentos relacionados con los negocios, ¿sí? Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Bueno, esto es ya cuando yo quiero cerrar un negocio. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Recuerde que la competencia desleal es algo que también está penalizado en nuestra ley y que no lo podemos hacer, ¿sí? Competencia desleal es también y los monopolios también están prohibidos en el país. Recuerden ese monopolio que se estaba dando con la cuestión del papel higiénico y los pañales y todos esos problemas que llevó a varias empresas a una sanción por parte de la Superintendencia de Comercio, ¿sí? Y la competencia desleal también es algo que nosotros no podemos hacer como comerciantes. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra inquietud? No, señora. ¿No? ¿Ninguna? No, profe. Profe, en relación a lo que decía de los libros, o sea, esos Ajá. libros de contabilidad, esos de cuadritos que se llevaban diario, o sea, esos ya no se tienen en cuenta.
No, porque ya sinceramente pues ya todos llegamos y utilizamos es un computador y sea como sea buscamos es un software. O sea, ya llevarla como, aunque a mí en el estatuto tributario no hay donde me diga usted debe llevar contabilidad sistematizada, ¿sí? No me lo dice, ¿ya? Pero por practicidad, obviamente, hoy día ya todas las personas utilizan un software, ¿sí? Entonces ya llevar usted como ese libro de cuadritos, 3 columnas, ya es algo muy personal, ¿no? Ya de pronto, ustedes saben que las empresas funcionan así, unas que se facturan, otras que van por debajito, entonces de pronto llevan es como ese librito, sí he visto muchas veces que llevan ese librito así, y ahí es donde escriben las venticas que se fueron así sin mucho soporte, entonces ahí las van copiando, ahí le llevan a la cuenta al cliente que no le gusta que le den factura, pero hoy día usted necesita un software. Es que es más, o sea, ya ponerse usted a llevar una contabilidad escribiendo, así sea en un Excel, así sea que usted lo haga en Excel, para usted empezar a sacar auxiliares, porque recuerden que la contabilidad como tal, yo hago un registro, un asiento contable, pero obviamente todo eso me va alimentando a mí unos auxiliares, porque por ejemplo, yo empiezo a digitar toda la facturación, todas las ventas. ¿Cuántos clientes no llego a tener yo? Entonces, por ejemplo, yo tengo unos clientes de contado, yo hago unas ventas se registran de contado, otras ventas se registran a crédito. Entonces, ponerme yo a sacar en Excel auxiliares por cada cliente para saber qué debe cada cliente. O sea, eso es algo engorroso, ¿sí? Bastante engorroso. Y por eso antes, mejor dicho, antes los contadores, por eso era que siempre reconocían con el lapicito colgado ahí de la oreja y el sacapuntica, el borrador, porque eso era copie, haga un número, borre, haga el otro número para ir actualizando los datos. Pero hoy día cualquier auxiliar, o sea, ya ponerse uno a hacer eso no lo hace. Ya uno pide, es un software contable porque, digamos, yo empiezo a registrar la facturación, entonces ya el mismo sistema me ofrece a mí toda una serie de reportes, ¿sí? Auxiliares por cliente, en general, la cartera general o la cartera por cliente, cuánto tiempo lleva vencida, cuáles son las facturas, o sea, una serie de herramientas que traen ahorita los software que, mejor dicho, me facilitan muchísimo. Uno lo que hace son los registros, y por medio de los reportes uno ya hace los análisis, lo verifica. Entonces eso es algo que, mejor dicho, ya volver atrás, no, sería muy difícil. Ya el que lleva el libro, pues debe ser un negocio muy pequeño, o a menos de que ese sea, lo esté llevando como libro fiscal, obviamente en un negocio pequeño, ¿sí? Que deben llevar un libro fiscal. Entonces ahí sí, usted lleva un librito, ¿sí? Que puede ser el 3 columnas, donde va todos los días a anotar qué ingresa y qué sale. Solo son entradas y salidas, porque en el libro fiscal se lleva así, entradas y salidas. Eso es todo lo que usted tiene que llevar. Que usted compró, que usted, bueno, es no responsable de IVA y tienes un negocito, de, por ejemplo, eso de los celulares, de los forros, por decirlo así, los que venden forros, carcasas, bueno, todas esas cosas. Entonces, ¿qué tienen que hacer en su libro fiscal? Pues todos los días hice una venta, entonces la fecha, venta de tales cosas por tal valor, eso es una entrada. Y luego llegó a su proveedor y le trajo unos forros nuevos, que media docena de forros, listo, compra de tantos forros. Eso ya fue una salida porque yo le pagué a él de una vez la plata. Se lleva, es una cuestión de entradas y salidas con respecto al efectivo que usted maneja ahí. Listo, a las compras y las ventas. Eso es el libro fiscal. Entonces ya en un negocio pequeño como ese, pues sí, ya da para tener, es un librito, ya para qué va a tener un software. Pero en la práctica, la mayoría de empresas llevan eso, ¿sí? Profe, lo mismo sucede ahora con las facturas que antes eran manuales y ahora pasa a la factura electrónica. Exacto. O como estábamos trabajando por ahora, nos quedan ya 9 minutos 43 segundos. O lo que llevábamos ahora, factura por computador, ¿sí? Antes de llegar a la electrónica, pues teníamos factura por computador. Entonces ya todo está es en el software, usted coloca inserta, genera la factura y todo por computador y ya,
Simplemente tiene creado los terceros, llama a un tercero, llama artículos y ¡pum! Generó factura. Claro, es mucho más fácil porque solo digita número de la cédula y ya le aparecen ahí absolutamente todos los datos. Exacto, Una, exacto. una agilidad. Sí, le evita a uno tanta demora y es mucho más Claro, el ágil sistema, al momento de... sí, es que el sistema lo que usted tiene que hacer es parametrizarlo y alimentarlo bien, con los nombres de terceros correctamente y parametrizar lo que es. Parametrizarlo es colocarle las cuentas contables como deben ser y los conceptos como deben de ser. Y ya eso facilita muchísimo. Entonces yo puedo hacer, mejor dicho, 100 facturas en el día y ya el sistema va alimentando y me va llevando a determinado cliente. Entonces yo tengo que buscar un cliente y lo que hago es irme a cartera o al módulo de contabilidad y revisar cuánto está viendo esa persona. Entonces, por ese lado ya volver como a una contabilidad de llevar libritos y llevar cosas, ya en realidad eso no es de pensar porque no, terrible, terrible porque cada día, y obviamente fíjese lo que usted está diciendo, llega la factura electrónica, que prácticamente con eso ya la DIAN sabe cuánto le voy a pagar de IVA, ¿sí? Ya automáticamente ellos lo saben. Ahí ya se le va a ahorrar a uno el trabajo de pronto hasta quitan lo del IVA porque la declaración porque ella ya sabe cuánto vendí, cuánto compré y listo, sabe si tengo IVA a favor o tengo saldo a pagar, ¿sí? Sí, porque ahí absolutamente toda factura que se haga va directamente a la DIAN, todo. Exacto, por eso ahora se llama lo que tiene validación previa. Es decir, antes de que salga la factura ya está validada por la DIAN, ¿sí? Por eso se llaman de validación previa. Antes era de validación posterior, ahora no es de validación previa. Entonces, antes de salir la factura, la DIAN ya conoce. Entonces, en esta parte ya estamos monitoreados. Entonces, cada día todo es digital y todo se conoce en el momento, en tiempo real. ¿Sí? Eso es lo que se está buscando, conocer todo en tiempo real. Y obviamente agarrar a más de uno que le hacían facturita. Y con esa facturación electrónica nos involucran a todos, porque la DIAN, también en la resolución, yo tengo un porcentaje para deducirme por facturación de papel, o sea, cada día restringe. Entonces también, si yo tengo mi negocio y yo me pongo a recibir facturas de papel, luego no me van a servir porque si me llegan a requerir la DIAN, yo no le puedo presentar eso porque yo ya tenía que tener por lo menos un 70% de deducciones, pero soportados con factura electrónica, no con facturas de papel. Entonces, hasta el más chirri, por decirlo así, le va a tocar meterse en ese cuento de la facturación electrónica, porque luego la gente no le va a comprar, porque si no factura electrónicamente no le van a poder comprar. Entonces, Sí, hasta los creo que mismos que están como no responsables de IVA, y que no están obligados a facturar, van a tener que facturar. ¿Sí? sí, porque creo que tienen un cierto plazo, dependiendo del tamaño de la empresa, a efectuar ese sistema de facturación Claro, electrónica. sí, hay unos plazos para las empresas, sí, para según la actividad económica están establecidos. Pero recuerden que los no responsables de IVA, los no responsables de IVA no tienen que facturar. Pero entonces, si un ejemplo, una persona de régimen simplificado le vende a un almacén, como tengo yo una clienta, o sea, le vende a unos almacenes, una cadena de almacenes, que ellos reportan, que ellos, por ejemplo, necesitan IVA, necesitan facturación, entonces ellos van a necesitar factura electrónica. Y si usted no se mete en ese cuento, entonces, así usted no esté obligado a facturar, le va a tocar que facturar. Así de sencillo. Entonces, en este cuento nos meten a todos por igual. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra inquietud? ¿Aló? No, señora. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces son las 9:33. Ya ahorita creo que no me aguanto otra sesión más de esto. Nos vemos mañana, Dios mediante, nos hablamos, porque no nos vemos, pero nos hablamos mañana, Dios mediante. Tenemos clase a las 6:30. ¿Listo? Profe, una Listo, preguntita. profe. Dígame. Esto relacionado sobre las actividades, y ya están disponibles de hoy, ¿cierto?
Sí, señor, ya están disponibles desde hoy. Todas las 3 tienen el mismo tiempo. Sí, Entrega. todas, exacto. No van a ver en la cuarta actividad porque esa luego la monto porque le está hablando a sus compañeros de que esa cuarta actividad les va a servir de una vez de examen. Entonces van a tener las 2 notas. Pero todas ya están habilitadas desde el día hoy, 2 de junio, hasta el 8 de julio. ¿Por qué tan poquito tiempo, profe? ¿Cómo así? 2 de junio al 8 de julio. Ah, es al 8 de julio. Julio, mes 7. Que yo pensé que era junio. Disculpe, profesora. ¿Cómo se le ocurre? No leí bien, qué pena. Julio, es hasta julio, sí, señor. Listo, profe, qué pena. No miré bien. No, tranquilo. Entonces, ¿para qué? Pero no las dejen para hacer el 8 de julio, ¿no? Todas al tiempo. No, profe, tranquila. No las dejen para hacer todas ese día. Ya me estaba afanando en eso. No es junio, o sea, tienen todo el mes, tienen prácticamente un mes, es para eso, las dejé todas para el último día para que pues ustedes pues, no tengan presión de cuál fecha se me cierra, de cuál, pero entonces para que así mismo tengan pendiente de no dejarlas tan tarde. ¿Listo? Bueno, jóvenes, mañana terminamos. ¿Listo? Que estén muy bien, que pasen muy buena noche. Listo, profe. Bueno, Buenas profe, noches. feliz Nos noche vemos para mañana. todos y muchísimas Nos vemos. gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, pues Buenas gracias a noches ustedes. para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.